Ok, perfecto. Entonces, bueno, muy buenas noches. Lo que les voy a presentar a continuación es Compra tu casa con mentalidad de inversionista. Este es un webinar diseñado para que ustedes aprendan el proceso de comprar una casa, pero también todo lo que está involucrado en el proceso de compra de una propiedad, pero siempre teniendo en cuenta que quieren ser inversionistas, ¿ok? La agenda del día de hoy va a ser cómo escoger la propiedad, cosa que es súper, súper importante. Si están de acuerdo conmigo, una propiedad cuando se va a comprar por primera vez, pues tiene muchísima información que debemos precisar. Además, vamos a saber cuáles son los tipos de propiedad que generan ingresos desde el día en que ustedes se muden, así vaya a ser su casa primaria. ¿Cuál es el financiamiento que hay con beneficios? Porque bueno, yo también tengo licencia de mortgage broker y licencia de agente de bienes raíces. Así que conozco y puedo hablar con toda la seguridad acerca del financiamiento y cuáles son esos financiamientos que vienen con beneficios, ¿ok? ¿Cuáles son las estrategias que vamos a aplicar y cuál es el proceso de compra de 9 pasos que yo he diseñado para ustedes, que lo llamo el proceso de compra inteligente? Así que, sin más detalles, veo que se están conectando todavía. Vamos a continuar. Bueno, si tienen alguna pregunta, pues el chat me pueden hacer las preguntas y yo cada vez que finalice una parte, pues vamos recapitulando, ¿ok? Apenas acabamos de hacer la agenda y esta lámina es súper importante, si le pueden tomar una foto. Esta es la Florida Central y de este lado, esto no incluye Miami, ni incluye, perdón, Jacksonville ni allá arriba, es todo lo que está en la Florida Central, desde Tampa hasta Daytona, pasando por Orlando. Estas son todas las propiedades nuevas que están siendo construidas en este momento. Son 4.541 propiedades en un rango de precio de $87.000 hasta los 5 millones. ¿Ok? Y en casas usadas tenemos muchísimo más de 5.000 propiedades disponibles en un rango de precio entre $28.000 y 50 millones. Y aquí la pregunta más importante es, ¿cómo escogemos la casa que necesitamos si tenemos tanta información? Entonces, para recapitular un poco, los que se acaban de conectar, lo que les estoy presentando es la Florida Central y cuántas propiedades hay nuevas y usadas en este momento. Yo este reporte, cada vez que hago esta presentación, este reporte lo corro el mismo día y tenemos 4.541 propiedades nuevas en un rango de precio de $87.000 hasta 5 millones y usadas en un rango de precio de $28.000 hasta 50 millones, ¿ok? La gran pregunta es cómo hacemos para escoger la propiedad que mejor se adapta a ti, que eres un inversionista. ¿Cómo estás, Marcos? Gracias por prender la cámara. Gracias. Pero bueno, cuando vamos a verificar una casa o cuando vamos a comprar una propiedad, déjame ver si ven bien la información en la pantalla. Parece que sí. Entonces, en áreas de la Florida Central, esta información que yo les presenté antes de las propiedades nuevas usadas, esa información está muchísimo en Zillow, en Realtor.com, Trulia, lo que ustedes estén utilizando. Sin embargo, la información que voy a presentar a continuación, esas sí son herramientas que solamente nosotros, los agentes de bienes raíces o mortgage brokers, podemos tener y que las utilizamos para ayudarlos a escoger. Y esta en particular es una de las que más me gusta. ¿Por qué? Porque en este mapa de temperaturas, lo azul es el valor estimado, los incrementos estimados en las propiedades, el equity que han ganado estas propiedades localizadas en estas zonas azules en los últimos 12 meses, que vamos desde lo más rojito, fíjense que no hay ese rojito oscuro, que vamos desde los más o menos
que no han agarrado ningún equity en los últimos 12 meses hasta que han agarrado un 6% o más de equity o apreciación en los últimos 12 meses. Esta es una de las principales herramientas que yo utilizo todo el tiempo cuando una persona va a comprar una casa, o a financiar una casa, ya sea una vivienda principal o una vivienda de inversión. ¿Y por qué? Porque yo no quiero poner a una persona en una situación en la que pierda valor, sobre todo si tenemos estas herramientas disponibles. No es lo único, no es lo único o no es la única información que nosotros tomamos en cuenta, porque también vamos a tomar en cuenta otros factores, como si en esos lugares hay algún beneficio fiscal que esté dando el gobierno y sepamos que va a haber un importante conglomerado de industrias, como pasa ahora en Saint Cloud, o si vamos a tener algún parque nuevo como el que están haciendo Universal con Epic. Entonces el área de la International Drive se está desarrollando. Y así, por ejemplo, hay muchas otras áreas en las que son áreas especiales o áreas en las que estimamos que va a haber una apreciación importante. Otra cosa que miramos es la ampliación de las avenidas, autopistas, que los condados tienen programas y planes de hasta 10 años. Cuando vemos estos planes, también vemos el plan de las escuelas. ¿Cuáles escuelas se piensan construir? ¿Dónde hay demasiadas personas? Porque esto nos va a garantizar que los precios van a seguir subiendo en esas zonas. ¿Por qué nos iríamos a una zona deprimida si tenemos la información necesaria para irnos a una zona más propensa a tener incrementos de precios? ¿Ok? Estamos de acuerdo en que queremos comprar propiedades que nos generen una apreciación, pero yo no soy, digamos que la más fanática de que solamente voy a tomar en cuenta la apreciación, porque la apreciación depende de muchos factores que también pueden cambiar. Yo soy más propensa a ofrecerle a mis clientes una casa que tenga un flujo de caja. Así sea la primera casa que van a comprar, yo me aseguro de que esas personas, en caso de que algo pase, o bien la puedan vender o bien la puedan rentar y por lo menos tengan para pagar el mortgage o recuperen la inversión original que hicieron. Por eso hoy les traigo los tipos de propiedades que generan ingresos y vamos a comenzar con la casa que tiene anexo. Es de las casas más populares en Florida Central porque desafortunadamente aquí en Orlando o en los alrededores no tenemos muchas casas duplex, triplex o fourplex. Y les abro hasta 4 unidades. Esta tiene 2, esta tiene 3 y esta tiene 4 unidades. Y les hablo hasta aquí porque los préstamos más eficientes para comprar vivienda primaria que pueden utilizar y que además les cubre el resto de las unidades es hasta 4 unidades en una misma casa. Ya cuando tenemos lo que llaman los sixplex o esas unidades más, esos más grandes, entonces ya son llamadas comerciales y no podemos aplicar un préstamo de primer comprador o de comprador de vivienda primaria, que es la idea acá y ya lo van a ver. Entonces vamos a hablar de la casa con anexo, pero para que puedan entender bien cómo funciona la estructura financiera, es importante que entendamos también primero cómo funciona un préstamo hipotecario en la Florida. Sobre todo de alguien como yo que ha tratado de simplificar y que sea lo menos doloroso posible para mis clientes. Y las 5 cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta son, como yo me dedico más que todo a clientes que son personas que están en situaciones migratorias o a hispanos o a personas que hablan español o inglés y español en la Florida, entonces siempre tengo que saber exactamente cuál es la situación migratoria. Luego, ¿para qué van a usar la propiedad? ¿Va a ser para vacaciones? ¿Va a ser para vivir? ¿O va a ser una propiedad de inversión? Luego vamos a verificar sus ingresos, que los ingresos se verifican ya sea con su W2, pay stubs o si son empleados independientes con sus taxes. Luego necesitamos ver los activos, que son el dinero que tienen en la cuenta, nada de depósitos en efectivo ni muchas cosas, sino que el dinero que han venido ahorrando en su cuenta para esta inversión.
Obviamente, actualmente tenemos muchísimos programas de asistencia para el down payment y los gastos de cierre, y que probablemente muchas personas están cerrando casas actualmente con muy poquito dinero, casi nada. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que así consigamos todos esos beneficios. Siempre tenemos que tener activos porque tenemos que o bien tener reservas o comprar una casa. Siempre es una responsabilidad, y esa responsabilidad a veces viene con unos gastos adicionales que obviamente no son nada en comparación con la cantidad de dinero que podemos ganar en poco tiempo y que podemos tener como patrimonio para nuestros hijos. Y otro aspecto muy importante es el crédito. Aquí cuando hablamos del crédito no es que estamos hablando de tener 700 puntos, obvio. Si usted tiene mejor puntaje de crédito va a tener acceso a mejores programas y a mejores términos, pero un préstamo FHA, que es un préstamo del gobierno con asistencia de down payment, puede empezar en los 620 puntos. Sin asistencia podemos estar hablando de los 580 puntos, ¿ok? Nosotros agarramos toda esta información, la metemos en esta cajita y damos como resultado la preaprobación, que no es más que su capacidad de compra. Así como usted tiene una tarjeta de crédito, se le dice, bueno, usted tiene hasta tanto según el análisis de esta situación, y entonces podemos ya salir a escoger esa propiedad. Les cuento todo esto de la manera más sencilla que encontré para que podamos entender lo que viene a continuación. ¿Y qué es lo que viene a continuación? El financiamiento para una persona que va a comprar una casa como vivienda primaria, pero pensando que es un inversionista, es bien particular. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar todo lo anterior que yo les estoy diciendo, pero ¿qué pasa? Sus ingresos, solamente en el ejemplo pasado, yo podía utilizar solamente lo que usted ganaba con su esposa, con sus hijos o alguien que le quisiera ayudar. Sin embargo, cuando usted compra una casa que tiene más unidades, nosotros tenemos la ventaja, incluso con préstamos del gobierno, en utilizar su salario o el salario de todas las personas calificadas más la renta futura de las unidades. Eso quiere decir que usted está comprando una casa primaria, pero ya está siendo convertida en una inversión. Esto es de los, digamos que los secretos mejor guardados, y que muchísimas personas no le explican a los clientes ah, porque no tienen el tiempo de aprenderlo y explicarlo, o porque bien solamente le muestran una cara. Ay, te presento esta casa que es hermosa, que es bonita y que te van a dar los gastos de cierre. No, también tenemos que pensar, y yo estoy sumamente comprometida con la comunidad hispana, de que hagan patrimonio. Imagina cómo van a vivir tus hijos en el futuro si tú hoy comienzas a crear estos patrimonios, porque las inversiones en real estate no son de la noche a la mañana, son inversiones que toman tiempo, pero en 10 años yo le prometo que usted puede mudarse o tener propiedades, 4 o 5 propiedades que le permitan vivir ya sea aquí o en su país de origen comodísimamente, porque las rentas siempre están subiendo y su mortgage queda en un punto en el que esta renta crece y usted tiene este mortgage pequeñito. Incluso podemos hacer estrategias de irlos pagando y que usted termine de pagar su hipoteca más rápido sin ninguna penalización. El resultado va a ser que va a haber más financiamiento a la tasa de comprador de casa primaria. Contrario a lo que pasa con las propiedades de inversión, que por lo menos debemos poner un 20%, o si es vivienda secundaria de vacaciones tenemos que poner un 10%, aquí tenemos que, si vamos a vivir en una unidad y la otra la vamos a rentar o las otras la vamos a rentar, tenemos el derecho de entrar con un down payment que puede ser cero con los nuevos programas hasta un 5%, y que vamos a estar financiados a la tasa de interés más baja, que es la de comprador primario, ¿ok? De casa donde se va a vivir.
Aquí yo les traigo un ejemplo. Esta propiedad la extraje hace 2 horas del sistema. Es una propiedad que tiene un anexo. Está localizada en el área de Haines City y está disponible para que usted se pueda mudar y empezar a alquilar el anexo. Tiene 3 habitaciones y 2 baños en la casa principal y de manera separada y en otra puerta en un apartamento tiene una habitación y un baño, pero además tiene un kitchenette, o sea, una media cocina, tiene sala y tiene su closet y su habitación aparte, ¿ok? Este plan se llama Discovery. Esta casa en total tiene 2.109 pies cuadrados o square feet. Y lo que yo quiero que ustedes analicen junto conmigo es que es una propiedad que está disponible, no es un cuento que yo les vengo a decir. Y así como esta propiedad, obviamente esta es de las propiedades más económicas que tiene anexo aquí en Florida Central, pero es una casa nueva. Y cuando hablamos de una casa nueva que usted puede comprar como vivienda primaria, usted tiene los beneficios de incentivos para sus gastos de cierre, pero además puede optar por los programas de asistencia de down payment también. Entonces estaría cerrando con muy poco dinero y estaría teniendo un mortgage muchísimo más cómodo porque va a tener ese apartamento que lo puede rentar desde el día 1 sin restricciones. Y veamos un ejemplo. A continuación, la casa nos está costando $385,000. Son 2 casas en una. La inicial iría desde $0 si tenemos Down Payment Assistance, que hay muchísimos programas y por ahí hay otro programa que yo les estaré contando luego, hasta $19,000, que sería el 5% de $385,000. El pago mensual estimado de esta casa, y he sido un poco exagerada, es de $2,900, son 2 casas en una y se renta el anexo en este momento por alrededor de $1,400. ¿Esto qué quiere decir? Que si de su bolsillo va a salir por lo menos $1,500 únicamente para tener una casa nueva que tiene 2.100 square feet o pies cuadrados, 4 habitaciones y 3 baños. Una casa a estrenar y que está lista y en el precio que les estoy diciendo, el inventario lo acabo de agarrar hace 2 horas. Está en Haines City y es de las propiedades más económicas, pero es nueva. Hay muchísimas propiedades de otros precios, pero esta es, digamos que el mejor ejemplo que yo he conseguido para una casa con anexo en este momento. ¿Qué estrategias son las estrategias que una persona con mentalidad inversionista debería tomar en cuenta y que nosotros le ayudamos en el proceso? Compramos en áreas donde la relación renta-precio haga sentido. O sea, yo no los voy a llevar a una casa, no quiero decir ninguna zona en Orlando, pero no los puedo llevar a una casa donde el precio de la casa sea $700,000 y se renten solamente en 3,000, como pasa en la Ignona. No los puedo llevar allí. Tengo que llevarlos a un sitio donde las casas cuesten alrededor de 400, 300 o menos, pero que se puedan rentar en el anexo. ¿Ok? Compramos en áreas, un momentico, ya te respondo, Marcos. Compramos en áreas con apreciación. Como lo vimos en el mapa que les presenté, de todas las propiedades que hay, tenemos áreas que están azulitas, que tienen una apreciación más alta versus las casas que están en rojo, que probablemente no hayan tenido apreciación en los últimos 12 meses o equity. Luego, usamos un equipo de abogados y contadores a quienes conozco en persona y a quienes les he recomendado a decenas de familias a quienes he ayudado en estos 5 años a comprar casas de manera exitosa para que puedan aprovechar todos los beneficios fiscales. Por mucho que yo sepa de estos temas y que yo haya en el pasado trabajado como en una oficina de CPAs o de contadores, yo no soy la persona indicada para hablarles de este tema.
Sé que existen, sé cuáles existen, pero es un CPA que está licenciado en el estado de la Florida o un abogado, en caso de que usted lo quiera utilizar como beneficio migratorio, quien lo puede guiar y asistirlo mejor 1000 veces que yo. Yo los puedo ayudar en buscar la casa y también los puedo ayudar en encontrar el préstamo y en ofrecerles una preaprobación que va a ser totalmente sólida porque tengo la licencia para hacerlo. Yo no soy solamente una realtor que les va a, digamos que a vender la casa. No, yo también les voy a dar esa preaprobación seria y segura de que así es para lo que califica. Y además revisamos el portafolio todos los años. Yo todos los años reviso cuando un cliente cumple un año con la hipoteca o con la casa, siempre reviso cómo está el mercado, cuánto cuesta, le mando un reporte y él lo analiza para saber cuál es el momento, porque yo nada más le vendo la casa para que entre a la casa, sino también lo acompaño en el proceso de salida de esa propiedad para que pueda aprovechar los beneficios fiscales, para que no pague los impuestos, sino que haga una planificación fiscal de cuándo va a salir de esa propiedad. O quién sabe, sus hijos crecieron y entonces ahora se queda viviendo en el anexo y renta la casa grande. Son muchos los elementos que pueden pasar, pero todas estas salidas quiero que estén disponibles para los clientes, ¿ok? Por último, yo tengo un proceso de compra que es el proceso de 9 pasos para lograr tu casa. Esto es un proceso que yo aplico todo el tiempo cada vez que un cliente llega a mí y hasta el día en el que cierra. ¿Por qué? Porque mientras uno hace mejor las cosas y de manera más organizada, pues logra más beneficios. Primero, me aseguro de que prepare sus finanzas, que hable con un lender. Si ya tiene un banco de confianza, yo no tengo ningún problema en que entre con este banco de confianza. Luego hacemos una preaprobación sólida. ¿Y a qué llamo una preaprobación sólida? Una preaprobación donde vimos toda la documentación y se la mostramos al analista de crédito y que nos dé la bendición de que nosotros podemos tener una preaprobación que de verdad funcione. Luego vamos a salir a buscar la casa utilizando todas las herramientas y elementos. Hacemos la oferta, que no es más que mandar el contrato y negociarlo para ustedes. Ordenamos las inspecciones porque las casas, así sean nuevas, siempre se pueden romper. Ordenamos el appraisal, que es diferente a la inspección. El appraisal es el valor económico de la casa. El banco se va a asegurar de que el precio que está a la vez se está vendiendo esa casa sea el precio real. Satisfacemos las condiciones del banco y procedemos a firmar el cierre. Esto es un proceso que, si ustedes lo tienen claro, puede ser muy sencillo, pero que si ninguno de nosotros dos lo tiene claro, se puede convertir en una pesadilla y mi trabajo es evitar que esa pesadilla suceda, tratando de poner el proceso lo más sencillo y dándoles la mayor certidumbre en cada uno de los momentos. De momento, esta es la presentación. Si ustedes quisieran hacer una cita a venir a mi oficina, yo tengo una oficina en Kissimmee, en el Loop, donde nos podemos reunir. Si quieren hacer una cita vía Zoom, entonces para evaluar su situación específica, si necesitan comenzar a preparar sus finanzas o si ya están listos para tomar acción y quieren ver las propiedades que están disponibles, pues con muchísimo gusto les voy a dejar un link que ustedes, mi asistente también, ella les va a estar enviando aquí en el chat. Les puse ese link para que si quieren hacer alguna cita, pues allí está mi horario disponible y así lo combinan con su horario y con muchísimo gusto podemos hacer una cita de hasta 1 hora, 2 horas, el tiempo que sea necesario para que yo les muestre con más detalle lo que hay en este momento en el mercado y hagamos esa preaprobación. Tengo acá una pregunta de Marcos que quisiera saber que si hay una propiedad similar que se pueda rentar el anexo y la casa ambos por la plataforma de renta corta. Fíjate, tendríamos que buscar una propiedad que esté en una zona que acepte hacer esto, ya sea renta corta o renta intermedia, que está muy de moda ahora. Si existe una propiedad en Clermont donde está el fenómeno de renta intermedia porque hay una zona de médicos y se va a construir el Olympus.
en Clermont, y allí se están construyendo muchísimas casas, y hay casas con anexo donde tú puedes hacer esto de la renta intermedia. No es renta corta de semanas, pero por lo menos las personas se tienen que quedar un mes, y van a ser médicos, enfermeras, y hay plataformas específicas como Airbnb, pero que son específicas para este tipo de pilotos o enfermeras o médicos viajeros. ¿Ok? Si tienen alguna otra pregunta, pues la pueden hacer en el chat en este momento. O si pues gustan, pues pueden entrar a ese link, ya que tengo más preguntas acá. Jessy, mis saludos. ¿Tienes algún préstamo que no revise income y score de crédito para un ciudadano americano? Claro que sí, todo es posible. Lo único que no va a ser un préstamo para, digamos que dando muy poquito de down payment, los términos para esa persona van a cambiar un poco porque a mayor riesgo de la persona, pues mayores también son los términos. Entonces sí, definitivamente es posible hacer un préstamo que no revise income. Utilizamos income alternativos. Puede ser, o podemos no revisar nada. Y el score de crédito puede estar tan bajo como 580. Siempre necesito saber que por lo menos tenga 580 en el caso de un score de crédito con un ciudadano americano. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería el down payment? El down payment de este señor tendría que ver exactamente cómo está, pero tendría que pensar a partir de un 20%. No te prometo que pudiera ser 10, lo he hecho sin revisión de income y con 10%, pero si no tiene crédito y no tiene income, deberíamos estar pensando por lo menos en un 20%. ¿Ok? Es un préstamo no tradicional, es un non-QM o un préstamo que no se revisa nada, y por ende buscamos alternativas, y bueno, y la propiedad tiene que ser una propiedad que esté, digamos que en buenas condiciones, porque pues también tenemos que por lo menos tener algo que mostrar que la renta futura de esa propiedad tal vez pague el mortgage. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí. Esta clase va a quedar grabada en YouTube. La chica que manda los correos les va a estar enviando el link si la quieren volver a ver. Y bueno, vamos a estar en los próximas semanas, vamos a seguir hablando de inversión, porque es un tema que me apasiona. Vamos a tener diversos temas que van a estar muy chéveres, así que bueno, espero estarlos invitando, y cuando quieran venir a la oficina, vamos a tener uno que creo que es a final del próximo, no, a mitad del próximo mes lo vamos a tener en la oficina. Yo estoy en la Rosa Realty. am, y vamos a hacer una catica de chocolates con rones, y también los voy a estar llevando de visita a un builder. Eso ya es a final del próximo mes. Si quieren conocer las propiedades en vivo, pues vamos a estar haciendo un almuerzo con uno de estos, es la constructora más importante de Estados Unidos, la más grande. eh, y bueno, para que vayamos y veamos cómo están las cosas por allá. Ya después en agosto vienen los eventos para inversionistas o personas que se quieren mudar de su casa y quieren saber cómo pueden volver a optar por un préstamo de vivienda primaria, dejando su casa rentada y comprando la nueva casa, dando solamente un 5%. Eso es algo que vamos a estar haciendo también. Y después vamos a estar hablando más de inversiones, ya de inversiones más de este tipo. Ahorita estamos en un área muy concentrado, en un área de la ciudad donde pues las casas, mira, yo vendí una casa en una comunidad y duró solamente 20 días y ya estaba rentada y pagaba completico el mortgage. Pero esto ya es inversionista, una persona que va construyendo, digamos que su portafolio, pero sin embargo todo es posible. Los quiero mucho. Si no hay más preguntas, entonces nos vemos en el próximo Zoom, o si van a venir a la oficina o si hacen una cita con nosotros, pues yo también los ayudo en persona. Cuídense mucho y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.